venían de Villanueva. Ahí todos nacieron y era interesante. Sí, sí, bueno. De 2 a 3, o sea, o después que iban acá, 2 y 10, los míos ponen canciones de local, propaganda, a cada lado, propaganda y tu camión. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Okayama y toda nuestra provincia Huaral. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias correspondiente martes 24 de julio del 2018, año del diálogo y la reconciliación nacional. Tenemos como primera invitada a la psicóloga Marilena Burgos, con quien vamos a conversar sobre la corrupción y cómo nos afecta. Profesora, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en el programa. Buenas tardes, señorita Gina, gracias también por la invitación, y de verdad que hablar de la corrupción es un tema bastante preocupante, dada la situación que se encuentra el Perú en estos momentos, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y justo ahora leía el nombre del año, ¿no? Año del diálogo y la reconciliación nacional. En primer lugar, ¿qué opina usted sobre la corrupción que se ha visto ahora en las últimas semanas de abogados aquí en nuestro país? Bueno, en realidad todo lo que se ha destapado en estas semanas, en estos días, en los, como se han llamado, los audios de la vergüenza, creo que no hace más que corroborar lo que todo el mundo sabía, o sea, era Vox Populi, la corrupción que se vive en el Poder Judicial, la Fiscalía y incluso los entes de gobierno, ¿no? Así como el Congreso. Entonces, lo que han hecho estos audios pues es simplemente confirmar lo que ya mucha gente sabía y no había pruebas. Ahora están las pruebas, ¿no? Ya es un hecho. Y es lamentable porque esto cada vez hace que nosotros como personas, como ciudadanos o la población en general, pues cada vez tengamos menos confianza, Exacto. ya no sabemos en quién creer, y eso es lo más preocupante, ¿no? Bueno, el asunto es qué hacer finalmente, ¿no? Bueno, personalmente yo siempre he dicho que no tenemos que perder las esperanzas por más difícil, cruel y vergonzosa sea la situación, las condiciones en las que estamos. Creo que no podemos perder la esperanza. Y la esperanza tiene que estar principalmente puesta hacia nuestros jóvenes y los niños, que son los ciudadanos que ya están en camino, ¿no? Porque imagínense, si vamos a perder totalmente la confianza, entonces, ¿qué se espera? Exacto. ¿No? De la situación tan difícil, tan grave, delincuencial que se vive. Entonces, bueno, pues es como pensar que solamente nos quedaría la ley de la selva. Y eso no es posible. Tenemos que recuperar nuestra condición de personas, de seres humanos, y que buscamos pues mejorar nuestra condición, justamente, ¿no? Yo siempre decía, bueno, si hacemos una comparación pues entre el hombre prehistórico, neandertal, la época de piedra, o sea, a esta época como vivimos, prácticamente no, en la parte ética, moral, incluso creo que ellos eran mejor que nosotros, ¿no? Porque lo que ellos buscaban era sobrevivir, Claro. cazar, pescar, para sobrevivir. Pero ahora, o sea, nuestra condición ética, moral está por los suelos, ¿no? Pero a pesar de que sea tan difícil la situación, tenemos que recuperar la confianza, lo que hemos perdido o estamos en camino de perderla totalmente. Y repito, creo que tenemos que mirar como único horizonte a nuestros jóvenes y a nuestros niños, ¿no? Porque son nuestros hijos y tenemos que creer en ellos, tenemos que confiar en ellos. Y sí, es muy importante el qué hacemos nosotros, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos? Y en ese qué hacemos está desde las cosas más pequeñas, que empieza por nuestras casas, nuestra familia, hasta de repente las cosas, digamos, más grandes que ya están en las instituciones, los entes de gobierno, y realmente tenemos que dar un cambio, ¿no?
Claro, y justo en conversaciones, obviamente, de amigos, a la hora del almuerzo, uno pues trata el tema, ¿no? Porque Sí, uno no es ajeno a esta situación y pensamos, ¿no? Qué injusticia se nos presenta al Perú, o sea, cuando hay tanta gente necesitada en el sur, por ejemplo, ¿no? así es, así Tantísima es, gente con necesidades, sin los servicios básicos cubiertos, este, sin un futuro cercano que sea mejor para ellos. Y acá nos roban, pero así así, descaradamente. descaradamente, Y una persona, como puede ser un abogado o un juez, gana miles de miles de miles de miles de soles así es, con así la es. corrupción. Así es. Y mire que, claro, justamente las heladas en el sur, por ejemplo, en Puno, la altura de Arequipa, ¿no? Esto está terrible en el Cusco mismo. O sea, los niños mueren cada año de tanto frío y lo único que se hace es mandarle unas cuantas frazadas, cuando eso no es la solución, porque ni siquiera eso les va a abrigar bien. Es por qué no buscar viviendas adecuadas. Yo digo, si en el Polo Norte, donde hay 6 meses de hielo, de frío todos los años, la gente vive y vive bien. Y aquí, ¿por qué no? ¿No? Es igual, imagínense la reconstrucción del norte aún ni siquiera se está en un 20%. ¿No? El presidente dijo, bueno, que si se iba a la lentitud que estábamos, iba a demorar 10 años. Pero bueno, tampoco se ven visos pues de querer hacer bien las cosas, ¿no? Y estaba escuchando, por ejemplo, a un grupo de pequeños empresarios que han venido denunciando que, por ejemplo, una empresa grande, constructora, que gana la licitación para ser parte de la reconstrucción, pero no tiene equipos, no tiene materiales, no tiene personal, no tiene nada. Entonces, ¿qué hace? Subcontrata a otra empresa. Claro. Y esa segunda empresa subcontrata a otra tercera. Imagínate. Pero la ganadora de la licitación, que no tenía inicialmente nada, ya cobró el dinero. Y la segunda y tercera empresa, que es la que realmente ejecutó, hasta ahora no le pagan. Y son personas pequeñas empresas que están a punto de quiebra, ¿no? Porque incluso tienen que empeñar su casa, sus bienes para poder hacer los trabajos, ¿no? Entonces realmente esta situación sí efectivamente es terrible, ¿no? O lo que pasa con el Congreso y todo, ¿no? Ahora que se anunció lo del CIS, imagínense cuántos miles de soles por errores de ellos, por problemas dentro de la administración pública. Cuando ese dinero se necesita para la salud de los peruanos, o sea, ni siquiera es para un rato de diversión, ¿no? Es para la salud de los peruanos. Claro, sí, pues, y esto se hizo más notorio con el año pasado con el caso Moreno, ¿no? Claro, se descubrió Sí, un pedacito. un pedacito. Y hoy en la mañana volví a escuchar nuevamente otra denuncia que, por ejemplo, había casos de que figuran en la parte, parece Ayacucho o Ica, de usuarios del CIS, personas mayores, adultos, varones, que figuran como si hubieran dado a luz, Ah, ¿sí? o muertos que han resucitado 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque el CIS también paga sepelio, Ah, mira. ¿no? Y mujeres que han dado a luz también igual, supuestamente 2 o 3 veces, una por cesárea y dos por natural, parto natural en menos de 3 meses. O sea, esas son las cosas, como digo, realmente que a uno le dejan frío. Claro. No, yo no me explico cómo puede darse tantas cosas, o con lo que usted decía previo al inicio, cómo este señor Inostroza alegremente decía, bueno, lo condeno, lo dejo libre, ¿no? Imagínese, pero sobre temas de violación. Exactamente, Está como ¿no? si él no tuviera hijos, él tiene una hija. Así es, entonces sí, pues, entonces es un poco cómo explicamos eso psicológicamente, ¿no? ¿Qué hay en la Exacto. cabeza de las personas, ¿no? Y es lo que Es decía un hombre también, así enfermo, es, malvado. pero en verdad, o sea, si uno hace un análisis, ni siquiera son enfermos. Ya. Probablemente muchos de ellos son una especie de sádicos encubiertos, ¿no? Que en el interior pues disfruta con el sufrimiento de la gente, ¿no? O tienen complejos grandes de inferioridad dentro de su personalidad que los hace pues teniendo un cargo, prácticamente se creen los dueños del mundo, creen que en este caso el juzgado, el poder judicial de su chakra hacen lo que quieren. En verdad sí hay rasgos de personalidad muy, muy preocupantes, incluso psicopáticos,
¿no? Y que llevan a hacer todas estas cosas. Pero bueno, pues a veces miren el caso de Ríos, por ejemplo, un día estuvo en el más alto cargo del Poder Judicial de Callao, Exacto. al día siguiente preso, y hoy he tenido profesionalmente 18 meses, ¿no? Pidiendo clemencia, pidiendo perdón a su esposa, a sus hijas, o sea, todo lo que tiene que enfrentar, y él es consciente de lo que tiene que enfrentar, porque Sí, él ¿no? mismo dijo, yo soy juez, soy abogado, sé lo que me espera, sé lo que viene. Entonces la pregunta es, si sabiendo todo lo que se expone, ¿por qué cometer esos delitos? Porque no son faltas, son delitos. Y estamos hablando de 4 o 5 personas nada más que están saliendo los audios todos los días. Claro, los más Imagínate, conocidos. te pones a revisar el Poder Judicial en el interior del país, en el resto de regiones, Sí, Siguas nada más como ha reaccionado. claro, quemando todos los expedientes, ¿no? Pero bueno, ahí se dice que hay un manejo de ciertos intereses también, probablemente de narcotraficantes, que lo que han buscado es quemar sus expedientes, ¿no? Para que no los puedan juzgar. Pero sí están pasando, ayer creo que fue, también pasaron de la Corte, me parece, Superior de Piura también, ¿no? Que también están saliendo audios que han sido grabados por los mismos delincuentes. O sea, el jefe de una banda ha grabado, ¿no? Pero bueno, es lo que usted dice, ¿no? Lo hablamos esto de repente en familia, con los amigos, y renegamos y decimos, bueno, qué tal es y tal esto, pero el asunto es qué hacer, ¿no? Y como repito, creo que eso tiene que empezar de lo más pequeño, cómo nosotros cambiamos nuestras actitudes, nuestras conductas frente a nuestros hijos, nuestra familia, cómo les enseñamos que la honestidad empieza de devolver de repente el borrador que cogió mi hijo del colegio, Exacto. de devolver la lonchera que se olvidó el amiguito, o los padres de no pagar a los profesores para que pasen de año los hijos. Esas cosas empiezan, de esas cosas, de no ofrecer dinero al policía para que ponga la multa, o a los de serenazgo para que no les quiten la mercadería, o sea, por esas cosas pequeñas empiezan, ¿no? Y eso tenemos que dar nosotros muestras y hacer un cambio de actitud realmente, ¿no? Nosotros los padres, los docentes. Y bueno, hablando de docentes, qué injusto justamente es todo esto, ¿no? Imagínense que a los profesores que han hecho huelga están abriendo procesos administrativos por huelga, por reclamar sus derechos, le están abriendo procesos. Y a este señor Inostroza Lo han separado del cargo, nada más. lo han separado del cargo, pero creo que incluso pidió vacaciones, Claro. le están pagando las vacaciones y hasta ahorita no tiene ninguna denuncia, o sea, nadie ha formalizado la denuncia. El fiscal, el juez, absolutamente nadie. El señor está Tranquilo. feliz, contento, ¿no? Entonces, esas son las injusticias, pues, ¿no? Bueno. En todo caso, la población pues se siente pesimista, ¿no? Frente a estas actitudes de nuestras autoridades. ¿Qué hacer frente a ello, profesora? Al margen de renegar en un determinado momento. Creo que sabemos que renegando no vamos a lograr nada. Claro. Lo que hacemos al renegar es simplemente subir la bilirrubina, malogramos el hígado, pero en concreto no vamos a lograr, ¿no? Y es que una de las cosas, aparte de nosotros trabajar en las cosas pequeñas con la familia, con los hijos, los amigos, creo que tenemos que trabajar muy seriamente respecto a ciudadanía, ¿no? Claro. Porque no tenemos nosotros una formación ciudadana. Como decía en mi casa, ¿no? O sea, uno de mis hermanos, le digo, bueno, renegamos, nos amargamos, nos quejamos, pero ¿qué hacemos nosotros? O sea, hasta ahora en Chancay no ha habido una protesta contra la corrupción. ¿Por qué será? Sí, pues. ¿Por qué los llamados líderes de opinión, los líderes que están en estos momentos en los entes de gobierno no convocan? Porque están también metidos en la corrupción. Claro, prefieren no levantar a la población. No levantar, estén ¿no? tranquilitos, todos ahí pensando en muchas cosas, muchas otras cosas, y no eso. Claro, entonces no ha habido, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Y bueno, pues de repente, bueno, el sábado va a haber un llamado. Los maestros están llamando, los docentes están llamando a una concentración a las 8:30, justamente para hacer una protesta contra la corrupción. Y creo que eso es importante, porque hay que empezar a crear conciencia
que tenemos que nosotros como personas, como ciudadanos, reclamar lo que es justo y protestar contra lo que no es lo correcto, ¿no? En este caso contra la corrupción y todo lo que está detrás de ello, ¿no? Claro, profesora, y en el caso, ya entrando en un tema político, pues hay cierta preocupación de parte de la población o de un sector de la población, ¿no? De no querer votar, no querer saber nada de los políticos. Ahora, sobre todo, ¿no? Que están saliendo este tipo de cosas, ya no confía en nadie. Crece el tema del desinterés por el tema de ejercer la ciudadanía, ¿no? Que es lo que usted manifestaba. ¿Cómo cambiamos esa situación? Por ejemplo, usted nos indica que hay que tener, no hay que perder la esperanza en los niños y jóvenes, sin embargo, los jóvenes pues se sienten defraudados, ¿no? Claro, también porque ellos escuchan a nosotros los mayores, a los padres, ven la televisión, escuchan en la radio lo que están pendientes. Entonces, y para ellos este asunto es mucho más chocante porque ellos están saliendo recién, están conociendo el mundo, entonces tienen muchas expectativas, ellos quieren hacer muchas cosas, ¿no? Y lógicamente se sienten también defraudados, ¿no? Sí, pues por eso cuando este juez Ríos pedía perdón a sus hijas, yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo se sienten estas jovencitas, una de 15 y otra de 17, cómo se sienten ante su padre que está ahí, ¿no? Pidiendo perdón y clemencia? Y eso es lo que tenemos que pensar con los padres, ¿no? O sea, ¿qué hacer frente a nuestros hijos, no? Y ese es uno de los errores que cometemos. De repente hablamos cosas muy bonitas de la boca para afuera, pero Exacto. con nuestras actitudes demostramos otra cosa. Entonces tenemos que ser coherentes. Y sí, de repente hay cosas que nos cuesta corregirnos, mejorarlas o hacerlas adecuadamente, ¿no? Y repito, en verdad empieza de las cosas sencillas. O sea, es el simple hecho de, por ejemplo, tirar los papeles a la calle. Yo soy ciudadano. Yo soy ciudadana. Entonces, si quiero mi Chancay, quiero que esté bien, tengo que cuidarlo, pues. Por supuesto. Tengo que cuidar, no tengo que ensuciar, tengo que cuidar el medio ambiente. Y esto me hace recordar, el otro día estaba pasando, bueno, pasaba del mercado con mis cosas y hay un restaurante por ahí frente al cuartel. Y un joven estaba prendiendo su carbón y había puesto una botella plástica para prenderlo. Material inflamable. Claro, está contaminando. Entonces le digo, señor, usted está contaminando con su botella. Y me dijo, muchas gracias, señora, que la Virgen le bendiga. Como burlándose. Como burlándose, ¿no? Entonces, que no tenemos conciencia muchas veces de realmente que lo que hacemos va a influir en los demás. No solamente en las personas, en los niños, en los jóvenes, sino incluso en la tierra, pues, donde vivimos, en el medio ambiente, cómo lo cuidamos, ¿no? Entonces, sí, esto pienso va a ser un proceso bastante largo porque no es fácil. No es fácil sacar de la cabeza las ideas y conceptos cerrados que tenemos. Estos delincuentes de la corrupción tienen los valores invertidos porque piensan que el que no roba es un tonto. Exacto. Y No, o mucha sea, gente que Y piensa así. sí, incluso yo recuerdo mucho un año, hubo una gobernadora aquí en Chancay y le escuché decir eso, ¿no? Pero qué tonto, si pudo robarse hasta millones de soles. ¿Es un tonto el que no roba? O sea, los valores los tenemos invertidos. O sea, el que no roba, el que no come es un tonto. Y el que hace las cosas bien. ¿Y por qué se origina, por ejemplo, eso de los valores invertidos? Es que esto también es un proceso largo, ¿no? Si nosotros revisamos la historia del Perú, imagínense que esto viene pues desde que aparentemente empezó la República, ¿no? Los primeros presidentes y el más conocido fue Prado. Cuando estamos en la guerra con Chile, se hace porque no había dinero, el Perú no tenía, entonces incluso las damas limeñas, la gente pudiente, hace una recolección de dinero y de joyas. Y muchas mujeres dieron sus joyas, muchos hombres su dinero, para que el presidente vaya a Europa a comprar armas. Y se fue efectivamente. Se fue con todo el dinero y todas las joyas, pero nunca regresó. No, mire. Entonces, es como que
con el paso de los años, a través de la historia, vemos que la corrupción se ha ido instalando. Y por eso que mucha gente lo ve como una cosa normal. Claro. Y ahí va la frase que dice, bueno, no importa, pues roba, pero hace algo. Claro. Es que ahí estamos aceptando el robo, la estamos aceptando la corrupción, ¿no? Y de esto no se ha librado ni la izquierda, ni la derecha, ni los rojos, ni los amarillos, ni los verdes. Nada, todos están Todos. igual. ¿No? Entonces se ve como algo natural, como si fuera lo correcto, pero eso no es así, pues. Claro. Entonces no va a ser fácil tampoco, porque hay que romper, sacar esos esquemas que se tienen equivocadamente en la cabeza. Por eso es que yo repito, ¿quiénes van a ser realmente honestos? Nuestros hijos, nuestros nietos, porque tenemos que ponerle en la cabeza los chips de que la corrupción no es lo correcto, que enviar no es correcto, que robar no es correcto, ¿no? Eso es lo que le tenemos que poner en la cabeza a nuestros hijos y a nuestros nietos y a todos los jóvenes. Por supuesto, ¿no? Ahora, usted está participando en estas elecciones municipales como candidata a regidora y nos comentaba que pues está recorriendo nuestro distrito de Chancay, no más de lo habitual, obviamente, porque usted ya se lo conoce al revés del derecho. Sí, bueno, por un lado tengo la suerte de conocer, digamos, todo Chancay, y no solo Chancay por el trabajo que yo realizo, ¿no? Entonces, he visitado todos los pueblos jóvenes, porque una de las cosas que en el trabajo he aprendido es que uno no puede llevarse solamente de lo que ve o de lo que dice, uno tiene que ver en situ, o sea, en el lugar de los hechos, qué cosa es lo que ocurre. Entonces, cuando yo he tenido que ver un caso de algún niño, una niña, un alumno, siempre he ido al lugar, he ido a su casa, porque ahí se ve realmente cuáles son las condiciones de vida, cómo son las relaciones de la familia, ¿no? Entonces tengo la suerte de conocer todos los lugares, todas las escuelas, y eso me ha permitido aprender muchas cosas, ¿no? Y efectivamente he entrado a política, me animé por fin, porque anteriormente me habían propuesto, pero no quería hacerlo, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Porque se tiene la idea, la concepción equivocada que todo el que entra a política es choro. Claro. Y eso, repito, va a ser difícil quitar de la cabeza así de un día para otro. Es un proceso. Y justamente el grupo en el que estoy, siempre unidos, queremos demostrar que podemos hacer política limpia, sana, en favor de la población. ¿No? Porque la política es eso, servicio a la comunidad, servicio a los demás. Claro. Eso es realmente política. Política no es servirse, no es ganar, no es robar, no es ver cómo saco yo mi tajada. Eso no es beneficiarse. Es ver por los demás, por la gente que necesita. En verdad todos necesitamos, los de arriba, los de abajo, el centro, todos, pero unos más que otros, ¿no? Unos más que otros. Y eso es lo que realmente queremos demostrar con hechos, que sí podemos hacer política limpia y sana, ¿no? Como repito, en favor de lo que más requiere, ¿no? Claro, y en ese recorrido que ha hecho por nuestro distrito de Chancay, ¿cómo lo ha visto así en líneas generales? ¿Es cierto eso de que Chancay está bonito como nos hacen creer algunas personas? Quienes hemos recorrido, vemos que lamentablemente eso no es así. Yo vivo pasando los tilos. Del óvalo más de la balanza hacia arriba, veamos cómo están los laterales de la pista, llenos de basura, de desechos, de desmonte, etc. Y eso no es solo ahí, es a la entrada de Chancay, por el sur, por el norte, por el este, por todos lados, ¿no? La población todavía tiene muchas necesidades, hay muchos lugares que no tienen agua, que no tienen desagüe sobre todo, y por eso recuerdo mucho la expresión de nuestro gobernante cuando fuimos con la presidenta de mi centro poblado a reclamar sobre el agua, porque yo he tenido agua después de más de 20 años. ¿Y qué nos dijo entonces el señor alcalde? ¿Pero qué se quejan pues del agua si ya tienen desagüe? O sea, es la expresión de un alcalde. ¿Y qué hacíamos pues con desagüe si no teníamos agua? Entonces a veces quien está ocupando un cargo que la población nos da, porque quien ocupa un cargo no es que le está haciendo un favor a la población, uno tiene el honor de representar a la población, al pueblo, y justamente por eso es que se tiene que servir al pueblo, ¿no? A quien más necesita, repito, ¿no?
Entonces, no es como dicen, bueno, o algunas, a veces la propaganda política que dicen, bueno, es tal o cual, es el alcalde que Chancay necesita. ¿No? Chancay necesita simplemente personas que trabajen con honestidad, las cosas claras, pero que a la vez vayamos enseñando a la población. La población no quiere participar, Sí. como usted dice, no quiere saber. Todos son iguales, todos son lo mismo, todos son rateros, tal por cual. Pero sí hay personas honestas, sí hay personas que les gusta hacer las cosas bien, ¿no? Y eso lo vamos aprendiendo en el camino y vamos viendo mucha gente. Yo he tenido la suerte de estar en contacto con mucha gente y a mí me han enseñado mucho las personas. Incluso fíjese que he aprendido, creo, y recuerdo mucho el caso de dos ancianos analfabetos. ¿Qué tal sabiduría de estos abuelitos? ¿Acá en Chancay? Aquí en Chancay. Fue específicamente en Chancaillo, en Nuevo Amanecer. Y Dios mío, decía yo, estos abuelitos no han estudiado ni primaria, son analfabetos. ¿Y cómo ven la vida? ¿Cómo ven las cosas? ¿Cómo han enseñado a sus hijos, a sus nietos? Porque es así, pues, o sea, a veces la vida nos enseña mucho más cosas que el ir a la universidad o que el estudiar. Porque si no, volvamos al asunto de los jueces y fiscales. Tienen grado de maestría, doctorados, pero ¿de qué les sirve? Y es más, los ¿No? congresistas que han falsificado su Sí, justamente están viendo el caso de Yesenia Ponce, están proponiendo que le den 180 días, creo, de suspensión. suspensión. Pero ¿por qué no lo sacan del Congreso? Exacto. ¿Porque es naranja? ¿Porque tiene la mayoría en el Congreso? O sea, nos ha mentido a todo el país. Y no solo ella, sino varios. Varios, pero están protegidos, pues ese es el problema. Entonces, en cosas de corrupción, yo creo que no puede ser las cosas a medias. ¿Se sanciona o no se sanciona? Pues? Y por ejemplo, hablando un tema, volviendo al tema de la corrupción, Antauro Humala propone situaciones muy radicales. Él incluso le dice, ¿no?, que está loco. Sin embargo, sus propuestas ahora, volviéndolas a escuchar 5 años después o 9 años después, nos damos cuenta que tenía la razón. O sea, Claro. no nos estaba mintiendo No. cuando nos mostraba el Perú que realmente es. Claro. El tema de la corrupción que Claro. se ha enquistado, ¿no? Claro, el caso de Antauro es un caso bastante especial. O sea, con él, pienso yo, se ha dado más un manejo político, porque las autoridades de turno lo veían como un peligro. Porque él sabía muchas cosas. Y es más, lo encasillaron y le pusieron el cliché de loco. Sí. Él no tiene nada de loco, es un hombre muy Sí inteligente. se nota que Es muy inteligente y muy preparado. No quiere decir que yo concuerde con todas sus ideas. No, claro, sí, no, yo Es un tampoco. hombre muy inteligente, ¿no? Pero incluso él está, según los entendidos en leyes, yo no soy abogada, él no debería estar preso. Porque quienes mataron a los policías no han sido él, no ha sido su gente, han sido francotiradores, que les han dado incluso por la espalda. Pero ese es el manejo político que se hace, ¿no? Y sabemos pues que muchas cosas ocurren que la población no sabemos, ¿no? Y esto me recuerda, fíjese cómo hay cosas que del tiempo de Montesinos se repiten. Yo tengo una amiga muy amiga con la cual trabajé en capacitación. Su esposo en ese entonces era coronel del ejército. Y él y un grupo de militares no estaban de acuerdo con todo lo que hacía Montesinos, el manejo que hacía político, ¿no? Y político, social y todo, ¿no? Que hacía juntamente con Fujimori. A él y a 8 coroneles prácticamente los sacan del país y los mandan a Rusia, Croacia, a los países donde había hielo. O sea, los sacan del Perú. Con documentos supuestamente que ellos iban a hacer trabajo por allí, que el otro iba a hacer compra de aviones, etcétera, etcétera. Simplemente los sacan porque eran estorbo para los planes que tenían Fujimori y el gobierno entonces. Y lo mantuvieron lejos. Incluso había una persecución hacia ellos y hacia sus familias. Mi amiga tenía en ese entonces 3 hijos en la universidad y había gente que conocía lo que realmente pasaba, ¿no? Incluso a su hija menor, un señor, un sociólogo, le dijo: hijita, de tu casa a la universidad
no sigas el mismo camino siempre, fíjate bien en la persona que te busca, que te habla, porque había un seguimiento a toda la familia de los militares que no estaban de acuerdo con el manejo que se hacía, ¿no? Claro. Y eso pasa, sigue pasando en todos lados. El año pasado, con motivo de la huelga, que fue contundente, a los dirigentes los seguía el servicio de inteligencia. A los sindicalistas lo Ah, siguen. lo siguen. Claro. Y fueron a las UGELes, hasta sus casas, a ver, ¿no? Porque el cuento era que eran terroristas. Entonces le hacían un seguimiento así permanente. Entonces, pero ese es el manejo que se hace, pues. Y hay cosas que, como digo, la gente común y corriente, la población, no sabemos qué es lo que está detrás. Entonces, todo el aparato del Estado, militar, policial, fiscalía, los juzgados, todo se pone al servicio de la corrupción, finalmente. Y eso es lo que ha permitido destapar estos audios de la vergüenza, ¿no? Como todo está al servicio de los corruptos. Y entre ellos se cubren, entre hermanito, compadrito, ¿no? Entre ellos, ¿no? Y esto me recuerda a cierto candidato que también estaba haciendo su campaña con su hermanito, ¿no? Cuando la gente ni la saludaba ni la miraba. Ahora, hermanito, mis hermanitos. Entonces, sí, pues, así estamos. Pero bueno, yo repito, yo confío y no es tienen que ser muchísimo mejor que nosotros, tienen que hacer, bueno, recobrar un nuevo Perú de verdad, ¿no? Sí. Pero tenemos que empezar siendo nuevas personas, regresar a lo que somos realmente seres humanos, con capacidad de pensar, de razonar, pero también de querer, de amar, diferenciar lo que es bueno, lo que es malo, lo positivo, negativo. Pensar en lo que nos hace crecer como personas, ¿no? Y no seguir convirtiéndonos en animales, pues, ¿no? Porque eso finalmente es en lo que estamos llegando, ¿no? Claro. Profesora, muchísimas gracias por esta entrevista que usted nos ha concedido el día de hoy. El tema es muy interesante. Le agradecemos nuevamente por darse su tiempo para estar aquí con nosotros. Un mensaje final que usted nos quiere dejar, un mensaje en todo caso por Fiestas Patrias, a pesar de todas esas cosas negativas que vemos a diario, igual pues hay que amar y respetar a nuestro país, ¿no? Sí, y en verdad estamos en una disyuntiva porque en muchos lugares no va a haber desfile, ¿no? No va a haber desfile, otros dicen, bueno, sí, pero realmente estamos celebrando la independencia del Perú, ¿no? Una independencia que si la analizamos bien también es muy cuestionada. Claro, porque en realidad no somos libres, pues. Exacto. O sea, no somos libres, nos gobiernan las transnacionales, nos gobiernan la gente de afuera, los que manejan el país y ahora nos gobierna la corrupción, ¿no? Pero sí, pues, si va a haber desfile no deberían estar, pues, por vergüenza siquiera los corruptos, que siempre suben el estrado, deberían estar afuera, ¿no? Pero bueno, eso no solamente, la celebración de nuestra independencia tiene que empezar, repito, por un cambio de actitud de nosotros y que no sea solamente el 28 de julio. Por supuesto. Tenemos que empezar a aprender a ser libres realmente, ¿no? Y libres de muchas cosas, ¿no? De muchos prejuicios, de muchas ideas equivocadas, de valores invertidos. Tenemos que librarnos de esas cosas que son negativas, ¿no? Y aprender a participar como ciudadanos y tomar decisiones a favor del pueblo, de nosotros mismos como ciudadanos, ¿no? Y eso, repito, es lo que está faltando, porque siempre a los gobiernos o sea, ellos han buscado que la población no participe, pues, ¿no? Es lo que, o sea, ellos están felices con que la gente no haga nada, porque vamos a estar siempre callados, siempre, bueno, negando escondidas, pero ¿qué hacemos? Si esto ocurriera en España nomás, por ejemplo, ¿usted cree que hubiera sido esta corrupción? Ya hubiera salido el presidente del gobierno, hasta el rey, ¿qué hubiera pasado, no? O sea, eso es lo que nos falta, pues, ¿no? Realmente ser ciudadanos, ¿no? Bueno, aún así, que esta jornada de la independencia sea de repente no solamente un día de reflexión, sino tenemos que ir tomando conciencia de
importante papel que tenemos las personas dentro del desarrollo, no solamente personal, familiar, sino sobre todo en la población, ¿no? Y pensar en nuestros niños y jóvenes, ¿no? Y pensar en aquellos niños que están, por ejemplo, en Candelaria, Nuevo Amanecer, Pampa Libre, que hay un gran porcentaje de niños con anemia y desnutrición, ¿no? Entonces, eso es parte de ser libres, que nuestros niños crezcan sanos, fuertes y que realmente logren desarrollarse como personas, ¿no? Por ahí tenemos que ir apuntando. Muchas gracias, profesora, por la Gracias. entrevista. Hemos conversado con la profesora y psicóloga Marilena Burgo. Vamos a ir a la pausa comercial de esta hora y regresamos con otra entrevista en Líder Noticias.